La historia del antiguo Egipto está profundamente entrelazada con la figura del faraón, el gobernante supremo que no solo gobernaba como líder político y militar, sino que también era visto como un intermediario entre los dioses y los hombres. Los faraones eran considerados herederos directos de las deidades y se creía que poseían un origen divino, lo que les confería un estatus único en la estructura social y religiosa del país. Su autoridad no solo se basaba en su capacidad para gobernar y expandir el imperio, sino también en su papel como protector del orden cósmico, conocido como Ma'at. Desde la unificación de Egipto bajo el primer faraón, Narmer, hasta la última dinastía faraónica, la figura del faraón fue central en la identidad del antiguo Egipto. Los faraones eran responsables de la construcción de vastos monumentos, templos y pirámides, obras que no solo simbolizaban su poder y gloria, sino que también eran una manifestación tangible de su conexión con lo divino. Cada faraón buscaba dejar un legado que perdurara más allá de su vida, inmortalizando su nombre en las piedras de los monumentos y en los textos religiosos. El rol del faraón no se limitaba únicamente al ámbito terrenal. En la creencia egipcia, tras la muerte, el faraón se unía a los dioses en el más allá, continuando su papel como protector y guía espiritual de Egipto desde el reino de los muertos. Este concepto de eternidad y deidad hizo que las tumbas de los faraones, como las pirámides y los templos funerarios, fueran construcciones de una importancia crucial, diseñadas para garantizar su inmortalidad y la de su país. A lo largo de más de 3000 años de historia faraónica, la institución del faraón evolucionó, adaptándose a los cambios políticos, sociales y religiosos que se sucedieron en Egipto. Sin embargo, la esencia del faraón como una figura divinizada y central en la vida egipcia permaneció constante, simbolizando el poder, la estabilidad y la continuidad del país. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. La concepción del faraón como un dios en la tierra es uno de los aspectos más fascinantes y distintivos de la civilización egipcia. Desde el momento de su coronación, el faraón era identificado como el Horus viviente, una encarnación del dios halcón que simbolizaba el poder real y la protección de Egipto. Esta identidad divina no solo legitimaba su autoridad, sino que también lo situaba en un papel de protector del cosmos, responsable de mantener el equilibrio y el orden en el mundo. Algo que los egipcios creían que dependía directamente de la correcta gobernanza del faraón. Los faraones, a través de los rituales y ceremonias religiosas, renovaban continuamente su conexión con las deidades, asegurando así la prosperidad y la estabilidad de su reino. Los templos dedicados a los faraones en vida y los monumentos funerarios construidos tras su muerte reflejan esta dualidad de su naturaleza, como seres terrenales con responsabilidades políticas y como deidades con un papel eterno en el ciclo cósmico. Estos monumentos eran no solo lugares de culto, sino también centros de poder donde se realizaban rituales destinados a fortalecer la relación entre el faraón y los dioses, reafirmando su estatus divino ante sus súbditos. Esta visión del faraón como un dios en la tierra fue clave para mantener la estructura social y política del antiguo Egipto. El pueblo egipcio veía en su gobernante no solo a un líder, sino a una encarnación de la divinidad, un ser cuya presencia garantizaba la continuidad de la vida y el orden en un mundo que, sin su guía, estaría en peligro de caer en el caos. La figura del faraón, por tanto, no era solo un rey, sino el eje sobre el cual giraba todo el universo egipcio. Narmer, considerado por muchos historiadores como el primer faraón de Egipto, es una figura crucial en la historia del país, pues se le atribuye la unificación de las regiones del Alto y Bajo Egipto alrededor del año 3100 a.C. Antes de Narmer, Egipto estaba dividido en dos reinos distintos, cada uno con su propia cultura, tradiciones y gobierno. La hazaña de Narmer no solo estableció el primer estado centralizado en Egipto, sino que también marcó el inicio de la primera dinastía y el comienzo de una civilización que perduraría por más de 3 milenios. El famoso artefacto conocido como la Paleta de Narmer, descubierto en Hieracómpolis, muestra la magnitud de este logro.
La paleta representa a Narmer con la corona del Alto Egipto en un lado y la corona del Bajo Egipto en el otro, simbolizando su dominio sobre todo el país. Esta imagen es uno de los primeros ejemplos del faraón como el unificador y protector de Egipto, un tema que se mantendría a lo largo de toda la historia faraónica. Narmer no solo consolidó el poder político, sino que también estableció los fundamentos para el desarrollo de la cultura egipcia, incluyendo su religión, su sistema de escritura y sus prácticas funerarias. El legado de Narmer no se limita únicamente a la unificación. Bajo su liderazgo, Egipto comenzó a florecer como una nación con un gobierno fuerte y centralizado. Esto permitió una mejor organización de los recursos, la creación de proyectos monumentales y la estabilización del comercio, tanto interno como con otras civilizaciones cercanas. Narmer sentó las bases para lo que sería una de las civilizaciones más avanzadas y duraderas del mundo antiguo, cuyo impacto cultural y tecnológico sigue siendo reconocido hoy en día. La influencia de Narmer se extendió mucho más allá de su reinado. Su figura se convirtió en un símbolo de poder y legitimidad para los faraones que lo sucedieron. Los reyes posteriores invocaban su nombre y sus logros para afirmar su propia autoridad, y su imagen se convirtió en un arquetipo del rey ideal, fuerte, justo y capaz de mantener la unidad y la prosperidad de Egipto. Este legado de unidad y poder absoluto fue el hilo conductor que guió a sus sucesores, quienes continuarían construyendo sobre los cimientos que Narmer estableció. Siguiendo la tradición de los grandes gobernantes establecidos por Narmer, el faraón Djoser, quien reinó durante la tercera dinastía, se destacó por sus innovaciones arquitectónicas y su capacidad para fortalecer aún más el Estado egipcio. Djoser es mejor conocido por la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, considerada la primera pirámide y uno de los logros arquitectónicos más importantes de la historia. Este monumento marcó una revolución en las prácticas funerarias y en la construcción monumental, estableciendo un nuevo estándar para los reyes que vendrían después. La pirámide escalonada fue diseñada por Imhotep, el visir de Djoser, quien no solo fue un talentoso arquitecto, sino también un sabio y sacerdote que más tarde sería deificado. La estructura, compuesta por 6 mastabas, tumbas rectangulares, superpuestas, simbolizaba una escalera hacia el cielo, un concepto que reflejaba la creencia de que el faraón, al morir, ascendería para unirse a los dioses. Este nuevo tipo de construcción monumental también reflejaba el poder y la divinidad del faraón, consolidando aún más la idea del rey como un ser casi divino en la tierra. El complejo funerario de Djoser en Saqqara no solo incluía la pirámide, sino también una serie de templos y patios que servían para los rituales religiosos que asegurarían el paso del faraón al más allá. Esta construcción masiva no solo sirvió como tumba, sino también como un centro de culto que duraría siglos. La influencia de la pirámide de Djoser fue tan grande que se convirtió en un modelo a seguir para las pirámides posteriores, incluyendo las grandes pirámides de Giza. El reinado de Djoser marcó el comienzo del Reino Antiguo, una época de esplendor arquitectónico, cultural y económico en Egipto. Su pirámide fue la manifestación física del poder centralizado que caracterizó esta era. El desarrollo de la arquitectura monumental bajo su mandato no solo estableció a Egipto como una civilización avanzada, sino que también sentó las bases para el Reino Antiguo como un periodo de estabilidad y grandeza, un legado que los faraones posteriores se esforzarían por mantener y superar. Continuando con la tradición establecida por Djoser, Snefru, el fundador de la cuarta dinastía, se destacó como uno de los faraones más ambiciosos y prolíficos en términos de construcción. Snefru es conocido como el rey constructor de pirámides, debido a la edificación de al menos 3 pirámides importantes durante su reinado. Estas pirámides, construidas en Dashur y Meidum, no solo fueron monumentales en tamaño, sino también en innovación arquitectónica, perfeccionando la técnica que se emplearía en las pirámides posteriores. La pirámide de Meidum, atribuida a Snefru, fue inicialmente concebida como una pirámide escalonada, pero fue transformada en una pirámide verdadera con lados lisos, un cambio radical en la arquitectura funeraria. Sin embargo,
la estructura experimentó un colapso parcial, lo que llevó a Snefru a perfeccionar sus diseños en sus siguientes proyectos. No desanimado por este contratiempo, Snefru supervisó la construcción de la pirámide acodada en Dashur, que debe su nombre a la abrupta inclinación de sus lados, resultado de un ajuste necesario para evitar otro colapso. Finalmente, Snefru construyó la pirámide roja en Dashur, que es considerada la primera pirámide de lados lisos, completamente exitosa, y el preludio de las grandes pirámides de Giza. La pirámide roja no solo fue una hazaña arquitectónica, sino que también reflejaba el deseo de Snefru de asegurar su lugar en la eternidad y de consolidar su legado como un faraón innovador y poderoso. Estas construcciones no solo sirvieron como su tumba, sino también como una demostración tangible del poder y la capacidad de la monarquía egipcia para movilizar recursos y mano de obra a gran escala. Snefru dejó un legado duradero que influiría directamente en su hijo y sucesor, Keops, quien llevaría la construcción de pirámides a su apogeo con la Gran Pirámide de Giza. Las innovaciones de Snefru en la construcción de pirámides sentaron las bases para lo que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su ambición y su éxito en la construcción de monumentos inmensos se convirtieron en un modelo a seguir, asegurando su lugar como uno de los faraones más importantes de la historia egipcia. Keops, también conocido como Khufu, hijo de Snefru, llevó la construcción de pirámides a un nivel sin precedentes con la construcción de la Gran Pirámide de Giza, la más grande de todas las pirámides egipcias y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura. Esta colosal estructura, construida con más de 2 millones de bloques de piedra, se erige como un testimonio de la habilidad arquitectónica y la organización social del Antiguo Egipto. La Gran Pirámide fue la estructura más alta hecha por el hombre en el mundo. La construcción de la Gran Pirámide fue una empresa masiva que involucró a decenas de miles de trabajadores, desde artesanos especializados hasta agricultores que contribuían durante las temporadas de inundación del Nilo. La pirámide, originalmente revestida con bloques de piedra caliza blanca pulida que brillaban al sol, era visible desde millas de distancia, simbolizando el poder y la divinidad del faraón. En su interior, las cámaras funerarias y los pasadizos reflejaban un conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía, sugiriendo que la pirámide estaba alineada con las estrellas y los puntos cardinales. Keops no solo construyó un monumento a su propia gloria, sino que también consolidó la tradición de la pirámide como el símbolo supremo del poder faraónico. Su reinado, aunque a menudo visto como autoritario debido a la magnitud de la pirámide y las demandas que imponía sobre sus súbditos, fue fundamental en la afirmación del poder centralizado en Egipto. La Gran Pirámide se convirtió en el paradigma para todas las construcciones funerarias posteriores, aunque ninguna alcanzaría su tamaño o perfección. El legado de Keops se extendió mucho más allá de su vida. Su pirámide no solo se convirtió en el centro de un vasto complejo funerario que incluía pirámides menores para sus esposas y tumbas para sus nobles, sino que también sirvió como un símbolo perdurable de la grandeza del antiguo Egipto. A través de los siglos, la Gran Pirámide ha inspirado admiración, especulación y estudios científicos, manteniendo viva la memoria de Keops como uno de los faraones más importantes y ambiciosos de la historia. Khephren, hijo de Keops, continuó el legado de su padre no solo mediante la construcción de su propia pirámide en Giza, sino también al erigir uno de los monumentos más enigmáticos y fascinantes del antiguo Egipto, la Gran Esfinge. La pirámide de Khephren, aunque ligeramente más pequeña que la de Keops, se encuentra en una posición más elevada, lo que la hace parecer casi igual en altura. Junto con la Gran Esfinge, estos monumentos forman un complejo funerario que simboliza el poder y la divinidad de Khephren. La Gran Esfinge, con su cuerpo de león y cabeza humana, tradicionalmente se cree que lleva el rostro de Khephren, representando su fuerza y su rol como protector del reino. Tallada directamente en la roca caliza, la Esfinge mide 73 metros de largo y 20 metros de alto, lo que la convierte en la mayor escultura monolítica del mundo. Este colosal guardián de piedra, que se asienta junto a la pirámide de Khephren, ha sido durante mucho tiempo objeto de mitos y leyendas.
algunos de los cuales la ven como un símbolo de sabiduría y poder real. El reinado de Kefren se caracterizó por la continuidad y el mantenimiento del poder faraónico que su padre, Keops, había establecido. La pirámide y la esfinge no solo aseguraron su inmortalidad en el más allá, sino que también reafirmaron su papel como un dios en la tierra, una figura central en la religión y la cultura egipcia. Kefren fue venerado no solo como un gobernante poderoso, sino también como un protector del orden cósmico, asegurando la estabilidad y la prosperidad de Egipto durante su reinado. La figura de Kefren y sus monumentos han dejado una huella indeleble en la historia del antiguo Egipto. La Gran Esfinge, en particular, ha capturado la imaginación de generaciones y sigue siendo un símbolo duradero del antiguo Egipto. Aunque mucho sobre la Esfinge y la vida de Kefren sigue siendo un misterio, su legado continúa vivo en la forma de estos monumentos, que han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo testigos del esplendor y la grandeza de una civilización que fascinó y sigue fascinando al mundo. Miserino, también conocido como Menkaura, fue el sucesor de Kefren y es famoso por haber construido la tercera y más pequeña de las grandes pirámides de Giza. Aunque su pirámide no es tan imponente en tamaño como las de sus predecesores, Miserino puso un gran énfasis en la perfección y la calidad de los materiales, utilizando granito rojo y caliza de Tura, lo que la hace una de las más bellas en cuanto a su construcción. La elección de Miserino de reducir la escala de su pirámide refleja una transición en las prioridades de los faraones, moviéndose de la monumentalidad hacia la durabilidad y el detalle arquitectónico. La pirámide de Miserino no solo era su tumba, sino también un símbolo de su poder y su lugar en el cosmos egipcio. A diferencia de las tumbas de Keops y Kefren, la de Miserino incluye elementos que reflejaban una mayor preocupación por la vida eterna y la preparación para el más allá. La construcción de su pirámide, aunque más pequeña, representó el último esfuerzo significativo en la tradición de las grandes pirámides, marcando el final de una era en la arquitectura funeraria egipcia. Miserino, según la mitología egipcia, fue considerado un faraón justo y benévolo, en contraste con la reputación más autoritaria de sus predecesores. Se le recuerda por sus actos de justicia y por su devoción a los dioses, lo que contribuyó a su imagen como un gobernante ideal. Esta percepción de Miserino ha perdurado a lo largo de los siglos, haciendo de él un modelo de rectitud y piedad en la historia de Egipto. Con Miserino, la época de las grandes pirámides llegó a su fin, pero su legado continuó en las generaciones futuras. Los faraones que lo sucedieron buscaron emular su justicia y devoción, aunque sus tumbas se alejaron de la grandiosidad de Giza. Miserino dejó una marca indeleble en la historia egipcia, no solo por su pirámide, sino también por la transición que representó en la forma de gobernar y en la relación entre el faraón y sus dioses. Hatshepsut es una de las figuras más fascinantes de la historia egipcia, ya que desafió las normas de su tiempo al convertirse en faraón, un título tradicionalmente reservado para hombres. Hija del faraón Tutmosis I, Hatshepsut ascendió al trono como regente de su joven hijastro, Tutmosis III, pero eventualmente asumió el poder total, reinando durante más de 2 décadas. Durante su reinado, Hatshepsut se presentó a sí misma como un faraón masculino, incluso adoptando la barba ceremonial y los atributos reales para legitimar su autoridad. Bajo el reinado de Hatshepsut, Egipto disfrutó de un periodo de gran prosperidad y estabilidad. Hatshepsut es conocida por sus ambiciosos proyectos de construcción, incluido su famoso templo mortuorio en Deir el-Bahari, considerado una de las maravillas arquitectónicas del antiguo Egipto. Este templo, dedicado a Amón-Ra, el dios del sol, no solo honraba a la diosa Hathor y a Anubis, sino que también servía como un monumento a su propio poder y legado. La política de Hatshepsut no se centró en la expansión militar, sino en la consolidación interna y el comercio, particularmente con la expedición al misterioso país de Punt, que trajo a Egipto riquezas y exóticas mercancías. El reinado de Hatshepsut fue un tiempo de paz y prosperidad para Egipto, pero su memoria fue desfigurada después de su muerte. Tutmosis III, su sucesor, ordenó borrar su imagen y sus nombres,
de muchos monumentos, posiblemente en un intento de reafirmar el orden tradicional y su propio linaje. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la historia de Hatshepsut ha sobrevivido como la de una líder formidable que gobernó con sabiduría y fuerza. La historia de Hatshepsut está intrínsecamente ligada al poder y la legitimidad en el antiguo Egipto. Su reinado demostró que aunque las normas de género eran estrictas, la política y la religión podían ser lo suficientemente flexibles para permitir que una mujer asumiera el papel de faraón. Hatshepsut es recordada no solo como una reina poderosa, sino también como una innovadora que dejó una huella imborrable en la historia egipcia. Tutmosis III, a menudo llamado el Napoleón de Egipto, fue uno de los faraones más exitosos y militarmente destacados de la historia egipcia. Tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III tomó el control total del trono y emprendió una serie de campañas militares que expandieron enormemente el imperio egipcio. Durante su reinado, Egipto alcanzó su mayor extensión territorial, desde Nubia en el sur hasta el Éufrates en el noreste, consolidando su poder en el mundo antiguo. Tutmosis III es conocido por su brillantez estratégica y su habilidad para llevar a cabo campañas militares con precisión y eficacia. Una de sus victorias más famosas fue la batalla de Megido, donde derrotó a una coalición de príncipes cananeos, asegurando así el control egipcio sobre la región de Canaán y Siria. Esta victoria no solo reafirmó la hegemonía de Egipto en el Levante, sino que también permitió la extracción de tributos y riquezas, fortaleciendo la economía del reino. Además de sus éxitos militares, Tutmosis III también fue un gran administrador y constructor. Supervisó la construcción de numerosos templos, monumentos y obeliscos en todo Egipto, muchos de los cuales fueron dedicados a los dioses y diseñados para celebrar sus victorias. Estos proyectos no solo glorificaron su reinado, sino que también sirvieron para consolidar la religión estatal y la devoción al faraón como representante de los dioses en la tierra. El legado de Tutmosis III perduró mucho después de su muerte. Fue venerado como un guerrero excepcional y un líder ejemplar, cuyas conquistas y logros consolidaron la posición de Egipto como una superpotencia del mundo antiguo. Su reinado marcó el apogeo del Imperio Nuevo, un periodo de esplendor militar, cultural y económico que establecería un modelo de gobierno y expansión para los faraones que lo sucedieron. Amenhotep III, conocido como el Rey Sol, reinó durante uno de los periodos más prósperos y pacíficos de la historia de Egipto. Su reinado estuvo marcado por una explosión de la construcción monumental, el arte y la cultura. Como un faraón que creía firmemente en su propia divinidad, Amenhotep III promovió el culto al dios solar Ra y se presentó a sí mismo como el representante vivo de este dios en la tierra, lo que reforzó la idea de la monarquía divina. El reinado de Amenhotep III se caracterizó por una estabilidad política sin precedentes, lo que permitió a Egipto disfrutar de una gran prosperidad económica. Durante su reinado, Egipto estableció relaciones diplomáticas con otros grandes reinos de la época, como Mitanni, Babilonia y el Imperio Hitita. Estas relaciones no solo aseguraron la paz, sino que también facilitaron el intercambio cultural y comercial, enriqueciendo aún más al reino. Los templos construidos bajo su mando, como el templo de Luxor y su inmensa estatua, conocida como los Colosos de Memnón, son testamentos del poder y la riqueza que caracterizaron su reinado. Amenhotep III también fomentó el desarrollo de las artes y la cultura. Su corte fue un centro de lujo y sofisticación, atrayendo a artistas, escritores y arquitectos de todo Egipto. La producción artística floreció bajo su mandato, con esculturas, relieves y joyas que alcanzaron niveles de detalle y realismo sin precedentes. Además, Amenhotep III fue un mecenas de la religión, patrocinando festivales y rituales que glorificaban a los dioses y al propio faraón. El legado de Amenhotep III es visible en los monumentos y templos que dejó tras de sí, muchos de los cuales siguen en pie hoy en día, testificando su grandeza. Su reinado estableció un estándar de lujo, poder y divinidad que influiría en sus sucesores, incluyendo a su hijo, Akenatón,
quien llevaría a cabo una de las revoluciones religiosas más radicales de la historia egipcia. Akenatón rompió con las tradiciones religiosas establecidas al promover el culto exclusivo a Atón, el dios solar, y desmantelar el culto al dios Amón, que había sido dominante durante siglos. Este cambio no solo alteró la religión, sino que también tuvo un profundo impacto en la política, la sociedad y la cultura de Egipto. Akenatón trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad, Aketatón, la actual Amarna, que dedicó a su dios Atón. Esta ciudad fue diseñada y construida rápidamente, reflejando los ideales religiosos y artísticos de la nueva era. Las representaciones artísticas de este periodo muestran un estilo más naturalista y menos idealizado, en contraste con las convenciones anteriores, lo que sugiere un cambio en la percepción del poder y la divinidad. Sin embargo, la revolución de Amarna no fue bien recibida por todos. El enfoque exclusivo en Atón alienó a los sacerdotes de Amón y a otros dioses tradicionales, lo que llevó a tensiones internas. Tras la muerte de Akenatón, su sucesor, Tutankamón, revirtió muchas de las reformas de su padre, restaurando el culto a Amón y abandonando la ciudad de Amarna. Este retorno a las tradiciones reflejaba el rechazo generalizado a los cambios radicales de Akenatón. A pesar de la corta duración de su revolución, Akenatón dejó una marca indeleble en la historia egipcia. Su intento de transformar la religión y la cultura egipcia es visto como una de las primeras instancias de monoteísmo en la historia. Aunque su visión no perduró, el legado de Akenatón como un faraón que desafió el status quo y buscó una conexión directa con su dios sigue siendo un tema fascinante de estudio y debate. Nefertiti, una de las figuras más enigmáticas y fascinantes del antiguo Egipto, fue la gran esposa real del faraón Akenatón. Su nombre, que significa «la bella ha llegado», refleja no solo su renombrada belleza, sino también su influencia y poder en la corte egipcia. Nefertiti no era solo una consorte, desempeñó un papel crucial en la revolución de Amarna, apoyando a su esposo en la promoción del culto al dios Atón, y, según algunos registros, pudo haber ejercido un poder igual o incluso superior al de Akenatón. Durante el reinado de Akenatón, Nefertiti fue representada en numerosas obras de arte, a menudo en igualdad de condiciones con el faraón, lo que sugiere que pudo haber tenido un estatus casi corregente. Las representaciones de Nefertiti realizando actos de adoración y ofrendas a Atón, así como escenas de ella gobernando junto a Akenatón, indican su prominencia en la vida religiosa y política de Egipto. Su imagen, perpetuada en el famoso busto encontrado en Amarna, ha llegado a simbolizar la belleza y el poder femenino en la historia antigua. Sin embargo, la historia de Nefertiti está envuelta en misterio, especialmente en los últimos años de su vida. Después del 14º año del reinado de Akenatón, las menciones a Nefertiti desaparecen abruptamente de los registros históricos, lo que ha llevado a diversas especulaciones. Algunos creen que pudo haber caído en desgracia, otros sugieren que pudo haber asumido el poder bajo un nombre diferente, quizás incluso como faraón por derecho propio, adoptando el nombre de Smenkhare. El misterio que rodea a Nefertiti ha hecho de ella una figura eterna en la historia egipcia, representando el enigma del poder y la influencia femeninos en un mundo dominado por hombres. Su legado continúa fascinando a historiadores y arqueólogos, mientras nuevas teorías y descubrimientos intentan desentrañar los secretos de su vida y su impacto en la historia de Egipto. Tutankamón, conocido popularmente como el Rey Niño, ascendió al trono a la temprana edad de 9 años, tras la muerte de su padre o posible hermano, Akenatón. Su reinado, aunque breve, es uno de los más célebres en la historia de Egipto, principalmente debido al descubrimiento de su tumba intacta en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. A pesar de su corta vida, Tutankamón jugó un papel clave en la restauración del culto a los dioses tradicionales de Egipto, después de la radical revolución de Amarna. Durante su reinado, Tutankamón, bajo la influencia de sus consejeros, especialmente Ay y Horemheb, trabajó para revertir las reformas de su predecesor, Akenatón. Restauró el culto a Amón y devolvió la capital a Tebas.
distanciándose del culto monoteísta de Atón que había prevalecido durante la época de Amarna. Estas decisiones fueron cruciales para restaurar el equilibrio religioso y político en Egipto, lo que permitió la continuidad de las dinastías futuras. A pesar de sus logros, la fama de Tutankamón no proviene de su gobierno, sino del descubrimiento de su tumba casi intacta en el Valle de los Reyes. La tumba, repleta de tesoros, artefactos y el famoso sarcófago de oro, proporcionó a los arqueólogos una visión sin precedentes del antiguo Egipto. Este descubrimiento capturó la imaginación del mundo y convirtió a Tutankamón en un ícono cultural, cuyo legado ha perdurado mucho más allá de su breve vida. La muerte prematura de Tutankamón a la edad de 19 años sigue siendo un misterio, con teorías que van desde una enfermedad genética hasta un posible asesinato. Sin embargo, su impacto en la historia egipcia es innegable, y su tumba ha sido una ventana invaluable a la riqueza, la cultura y la vida en el antiguo Egipto, manteniendo viva la fascinación por este joven faraón. Tras la muerte de Tutankamón, Ay, quien había sido uno de sus principales consejeros y posiblemente su visir, ascendió al trono de Egipto. Aunque su reinado fue breve, de solo 4 años, Ay jugó un papel crucial en la transición de poder tras la muerte del joven faraón. Su ascenso al trono fue probablemente facilitado por su matrimonio con Ankhesenamón, la viuda de Tutankamón, consolidando así su posición como faraón. Ay continuó la política de restauración de los antiguos cultos, siguiendo el camino trazado por Tutankamón. Durante su corto reinado completó muchos de los proyectos que su predecesor había iniciado, incluyendo el final de la tumba de Tutankamón. También ordenó la construcción de su propia tumba en el Valle de los Monos, aunque no alcanzó la magnificencia de la de Tutankamón. A pesar de su ascenso al trono, el legado de Ay es controvertido. Algunos lo ven como un usurpador, mientras que otros lo consideran un líder que cumplió con su deber en tiempos de crisis. Su relación con Horemheb, el siguiente faraón, fue tensa, y tras la muerte de Ay, Horemheb se encargó de eliminar muchas de las referencias a su predecesor, probablemente para consolidar su propio poder y marcar un nuevo comienzo para la dinastía. El reinado de Ay, aunque breve y marcado por la controversia, es un recordatorio de las complejidades del poder en el antiguo Egipto. Su tiempo en el trono fue un periodo de transición crucial que ayudó a estabilizar el reino tras la muerte de Tutankamón, preparando el camino para el gobierno de Horemheb, quien restauraría el orden y consolidaría la dinastía. Horemheb, quien ascendió al trono tras la muerte de Ay, es ampliamente reconocido como el restaurador del orden en Egipto después del turbulento periodo de la revolución de Amarna. Antes de convertirse en faraón, Horemheb había sido un general influyente y consejero de Tutankamón y Ay, lo que le permitió acumular un considerable poder y apoyo entre el ejército y los sacerdotes. Su reinado marcó el fin de la dinastía 18 y el comienzo de la estabilización que daría paso a la dinastía 19. Como faraón, Horemheb se dedicó a desmantelar las reformas religiosas de Akenatón y a restaurar la primacía de Amón y los otros dioses tradicionales del panteón egipcio. Ordenó la destrucción de los templos y monumentos dedicados a Atón y promovió la reconstrucción de los templos en Tebas y otras ciudades importantes. Este esfuerzo no solo fue religioso, sino también político, ya que buscaba restaurar la legitimidad de la monarquía y fortalecer su propia posición como gobernante. Horemheb también implementó una serie de reformas administrativas y legales que tenían como objetivo restaurar la justicia y la estabilidad en el reino. Reestructuró el sistema judicial, castigó la corrupción y reorganizó el ejército, asegurando que Egipto volviera a ser una potencia militar respetada. Sus esfuerzos por limpiar el caos dejado por la revolución de Amarna sentaron las bases para una nueva era de prosperidad en Egipto. A pesar de no tener descendencia, Horemheb eligió a su sucesor, Ramsés I, un comandante militar que daría inicio a la dinastía 19. El legado de Horemheb es el de un líder que, mediante la fuerza y la astucia, restauró la grandeza de Egipto, dejando un reino unido y próspero para las generaciones futuras. Su reinado fue un puente entre las antiguas tradiciones
y la nueva dinastía que marcaría una de las épocas más gloriosas de la historia egipcia. Ramsés I, un militar que ascendió desde las filas, fue elegido como sucesor por el faraón Horemheb, lo que marcó el inicio de la dinastía 19 en Egipto. A pesar de su origen humilde, Ramsés I demostró ser un líder capaz, y su ascenso al trono fue un movimiento estratégico para consolidar la estabilidad en el reino después de un periodo de agitación. Su reinado, aunque breve, sentó las bases para una dinastía que perduraría y dejaría una marca indeleble en la historia egipcia. Durante su corto gobierno, Ramsés I inició importantes proyectos de construcción, como la expansión de templos dedicados a los dioses egipcios. Pero no vivió lo suficiente para ver su culminación. Sin embargo, su influencia fue significativa, ya que su hijo, Seti I, se encargó de completar estas obras, asegurando así la continuidad de su legado. Ramsés I también reorganizó el ejército, preparando a Egipto para las futuras conquistas que llevarían a cabo sus descendientes. El legado de Ramsés I no se limita a sus logros militares y arquitectónicos, sino que también se refleja en la consolidación del poder de su familia. Su elección de Seti I como su sucesor fue crucial para la estabilidad del reino, ya que garantizó una transición sin problemas y la continuación de una dinastía fuerte. Su tumba en el Valle de los Reyes, aunque modesta en comparación con las de otros faraones, simboliza su papel como el fundador de una nueva era para Egipto. La importancia de Ramsés I en la historia egipcia radica en su capacidad para establecer una dinastía que se convertiría en una de las más influyentes de todas. Aunque su tiempo en el trono fue corto, su impacto fue duradero y su legado vivió a través de sus descendientes, quienes llevarían a Egipto a nuevas alturas de poder y grandeza. Seti I, hijo de Ramsés, primero ascendió al trono con la misión de restaurar el poderío de Egipto tras las crisis que habían debilitado al imperio. Seti I es conocido como un faraón conquistador, cuyo reinado estuvo marcado por campañas militares que extendieron la influencia de Egipto en el extranjero. Dirigió exitosas expediciones contra los hititas en Canaán y Siria, consolidando el control egipcio en esas regiones y asegurando rutas comerciales cruciales. Además de sus logros militares, Seti I fue un gran constructor. Durante su reinado continuó y completó muchos de los proyectos iniciados por su padre, como el Gran Templo en Karnak, que se convirtió en un testimonio de la devoción de Egipto hacia sus dioses. Su templo mortuorio en Abidos, con sus elaboradas inscripciones y relieves, es considerado uno de los más bellos de Egipto, destacando tanto por su diseño arquitectónico como por su contenido religioso. Seti I también se preocupó por reorganizar la administración del reino, asegurando que la burocracia funcionara de manera eficiente. Restableció la disciplina en el ejército y la lealtad entre sus oficiales, lo que permitió a Egipto mantener la paz en sus fronteras y prevenir rebeliones internas. Su liderazgo estableció un periodo de relativa tranquilidad y prosperidad, preparando el camino para su hijo, Ramsés II. El reinado de Seti I es recordado como una época de resurgimiento para Egipto, en la que el poder y la influencia del imperio fueron restaurados. Sus éxitos militares, combinados con su dedicación a la construcción y la administración, hicieron de su reinado uno de los más significativos de la dinastía 19, sentando las bases para el periodo dorado que vendría bajo el gobierno de su hijo. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más famosos y duraderos de la historia egipcia. Su reinado, que duró 66 años, es considerado el punto culminante de la dinastía 19 y del nuevo reino. Ramsés II fue un líder militar formidable, conocido por sus campañas contra los hititas, nubios y libios, que consolidaron el poder de Egipto en el mundo antiguo. Su victoria más famosa, aunque disputada, fue la batalla de Kadesh, que lo presentó como un héroe invencible. Ramsés II no solo fue un guerrero, sino también un prolífico constructor. Mandó erigir más monumentos que cualquier otro faraón, incluyendo el famoso templo de Abu Simbel, que fue tallado directamente en la roca y diseñado para impresionar tanto a los dioses como a los enemigos. En Karnak, Luxor y a lo largo del Nilo, sus colosales estatuas y relieves aún destacan como testimonio de su grandeza. Además, Ramsés II fundó una nueva capital,
Pi-Ramsés, que se convirtió en el centro del poder durante su reinado. El legado de Ramsés II también incluye su papel en la diplomacia. Fue el primer faraón en firmar un tratado de paz conocido, el Tratado de Kadesh, con los hititas, marcando el inicio de una era de relaciones diplomáticas entre ambas potencias. Este acuerdo no solo trajo paz a la región, sino que también aseguró un equilibrio de poder que duró varias generaciones. Ramsés II fue venerado por sus súbditos como un dios viviente, y su influencia perduró mucho después de su muerte. Fue enterrado en una tumba monumental en el Valle de los Reyes, pero su momia fue trasladada posteriormente para protegerla de los saqueadores. Ramsés II dejó un legado que definió la imagen del faraón en la historia egipcia, y su nombre sigue siendo sinónimo de poder, riqueza y divinidad. Meremtah es conocido por haber enfrentado múltiples invasiones, particularmente de los llamados pueblos del mar, que amenazaban la estabilidad de Egipto. Su campaña contra estos invasores fue exitosa, y Meremtah logró mantener las fronteras de Egipto seguras. Uno de los logros más notables de Meremtah fue la inscripción en la Estela de Meremtah, también conocida como la Estela de Israel, que es uno de los primeros registros escritos que mencionan a Israel en la historia. Esta inscripción ha sido objeto de numerosos debates, ya que algunos estudiosos la relacionan con eventos bíblicos, en particular el éxodo de los israelitas de Egipto. Aunque no hay consenso, la mención ha vinculado a Meremtah con una de las historias más importantes de la Biblia. Durante su reinado, Meremtah también enfrentó dificultades internas, como la necesidad de lidiar con la corrupción y la decadencia en la administración que habían comenzado a surgir al final del largo reinado de su padre. A pesar de estos desafíos, Meremtah mantuvo el control y logró que Egipto continuara prosperando bajo su gobierno, aunque su influencia y poder comenzaban a declinar. La muerte de Meremtah marcó el fin de una era de estabilidad relativa, ya que después de su reinado, Egipto entró en un periodo de turbulencias y conflictos dinásticos. Sin embargo, su legado como el faraón que defendió a Egipto de invasores extranjeros y su posible conexión con el éxodo bíblico le han asegurado un lugar importante en la historia egipcia. Ramsés III, considerado el último gran faraón del nuevo reino, gobernó Egipto en un momento de grandes desafíos. Durante su reinado, que duró 31 años, Egipto enfrentó una serie de invasiones por parte de los pueblos del mar, al igual que en el reinado de Meremtah. Ramsés III logró repeler estas invasiones con éxito, asegurando la supervivencia de Egipto durante una de las épocas más turbulentas de su historia. Además de sus campañas militares, Ramsés III es recordado por sus grandes proyectos de construcción. Uno de los más impresionantes es su templo mortuorio en Medinet Habu, que no solo sirvió como lugar de culto, sino también como un testimonio de sus victorias militares y su devoción a los dioses. El templo está decorado con relieves detallados que narran sus batallas contra los invasores y su papel como protector de Egipto. Sin embargo, a pesar de sus éxitos militares y constructivos, el reinado de Ramsés III también estuvo marcado por problemas internos. Durante sus últimos años, Egipto fue testigo de una grave crisis económica, exacerbada por una corrupción creciente en la administración y una disminución de los recursos. Estos problemas culminaron en una conspiración palaciega que llevó al asesinato de Ramsés III, lo que evidencia el nivel de decadencia y descontento en su corte. Aunque fue capaz de defender a Egipto de amenazas externas, no pudo detener el deterioro interno que finalmente condujo al colapso del nuevo reino. Su legado como el último gran faraón que defendió a Egipto es innegable, y su reinado es visto como el último resplandor de la gloria faraónica antes de que el imperio comenzara a fragmentarse. La dinastía 20, que marcó el final del nuevo reino, fue testigo de un periodo de creciente inestabilidad y decadencia en Egipto. Después del reinado de Ramsés III, Egipto sufrió una serie de problemas internos, como la corrupción, la disminución de los recursos y las tensiones sociales, que erosionaron lentamente el poder de la monarquía. Los sucesores de Ramsés III, aunque intentaron mantener la gloria del pasado, no lograron detener el declive que había comenzado a corroer la base del Estado egipcio.
Además de los problemas internos, Egipto enfrentó amenazas externas que aceleraron su caída. Las invasiones de los pueblos del mar y las incursiones de tribus libias debilitaban las fronteras del reino, obligando a los faraones a dedicar gran parte de sus esfuerzos a la defensa del territorio. Sin embargo, la fuerza militar de Egipto ya no era la misma, y los faraones posteriores no lograron repetir las victorias de sus antecesores. El poder de los sumos sacerdotes de Amón en Tebas también comenzó a desafiar la autoridad del faraón, dividiendo al país en dos centros de poder, uno en el Alto Egipto bajo los sacerdotes y otro en el Bajo Egipto bajo los faraones. Esta fragmentación del poder condujo a una pérdida de control centralizada, lo que dejó a Egipto vulnerable a más invasiones y saqueos, marcando así el fin de la dinastía 20. Finalmente, la dinastía 20 cayó, dando paso al tercer período intermedio, un tiempo caracterizado por la fragmentación y la lucha por el control entre diferentes facciones. La invasión de Libia y la toma del poder por dinastías extranjeras, como la de los faraones libios, marcó el inicio de una nueva era en la que Egipto ya no era la potencia unificada que había sido en el pasado. Con la caída de la dinastía 20, Egipto quedó dividido y vulnerable, lo que permitió que los líderes libios que habían inmigrado al delta tomaran el poder. Uno de estos líderes, Sheshonq I, fundó la dinastía 22 y se convirtió en el primer faraón de origen libio en gobernar Egipto. Su ascenso al trono representó un cambio significativo en la estructura de poder en Egipto, y bajo su mando, el país intentó recuperar parte de su antiguo poder e influencia. Sheshonq I, conocido en la Biblia como Sisac, es famoso por sus campañas militares en Palestina. Aprovechando la debilidad de los reinos de Israel y Judá, lanzó una serie de ataques que culminaron con el saqueo de Jerusalén, donde se llevó un gran botín. Estas campañas no solo restauraron temporalmente el prestigio de Egipto en la región, sino que también subrayaron la habilidad de Sheshonq como líder militar y político. A pesar de sus éxitos en el extranjero, Sheshonq primero enfrentó desafíos en el frente interno. Aunque logró consolidar su poder en el Bajo Egipto, no pudo ejercer un control completo sobre el Alto Egipto, donde los sumos sacerdotes de Amón continuaron manteniendo una gran influencia. Esta división territorial fue una constante durante su reinado, y aunque logró mantener la paz en la mayor parte del país, la falta de unidad seguía siendo un problema latente. El legado de Sheshonq primero es un reflejo de un Egipto que intentaba adaptarse a un nuevo orden mundial. Si bien logró ciertos éxitos militares y económicos, su incapacidad para reunificar completamente Egipto bajo un gobierno central fuerte dejó al país vulnerable a futuras crisis. Su muerte marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad que afectaría a las dinastías posteriores. En medio de la inestabilidad que caracterizó el tercer período intermedio, Egipto vio la llegada al poder de una nueva dinastía extranjera, esta vez procedente de Nubia. Taharka, uno de los faraones más notables de la dinastía 25, también conocida como la dinastía Kushita o Nubia, ascendió al trono en un momento en que Egipto enfrentaba serias amenazas, tanto internas como externas. Proveniente de una larga tradición de gobernantes nubios que habían adoptado las costumbres egipcias, Taharka intentó restaurar la grandeza del antiguo Egipto. Durante su reinado, Taharka se encontró con la amenaza creciente del imperio asirio, que en ese momento estaba expandiendo su control por el Levante. Taharka, viendo el peligro que esto representaba, decidió intervenir en la región para apoyar a los reinos de Israel y Judá contra el poderío asirio. Esta intervención culminó en la batalla de El Tequé, donde Taharka intentó detener el avance asirio, aunque con un éxito limitado. A pesar de su valiente resistencia, los asirios eventualmente superaron las defensas egipcias y forzaron a Taharka a retirarse al sur, hacia Nubia. No obstante, su lucha contra Asiria se convirtió en un símbolo de la determinación egipcia para resistir la dominación extranjera, incluso cuando las circunstancias eran adversas. A su regreso a Nubia, Taharka continuó gobernando, dejando un legado de resistencia que fue recordado mucho tiempo después de su muerte. Taharka es visto como uno de los últimos grandes defensores de la tradición faraónica egipcia, luchando por preservar la independencia de Egipto frente a las potencias extranjeras. Aunque su reinado terminó con la retirada de los Kushitas al sur,
Su resistencia frente a los asirios es recordada como un esfuerzo valiente por mantener viva la cultura y la identidad egipcia en un periodo de grandes desafíos. Tras la retirada de los cushitas y el declive de la influencia asiria, Egipto entró en un nuevo periodo de recuperación bajo el liderazgo de Psamético I, fundador de la dinastía 26, también conocida como la dinastía saíta. Psamético I es recordado por haber reunificado Egipto después de un largo periodo de fragmentación y por restaurar la estabilidad y la prosperidad en el país. Aprovechando la debilidad de Asiria, Psamético I consolidó su poder y restableció el control centralizado sobre Egipto. Una de las estrategias clave de Psamético I para restaurar la unidad fue la utilización de mercenarios griegos, que le permitieron reforzar su ejército y asegurar las fronteras de Egipto contra las amenazas extranjeras. Esta relación con Grecia marcó el inicio de una nueva era de intercambio cultural y económico entre Egipto y el mundo mediterráneo, lo que beneficiaría al país en los siglos venideros. Además de sus logros militares, Psamético I también se centró en revitalizar la cultura egipcia, restaurando templos y promoviendo el renacimiento de las antiguas tradiciones religiosas. Su gobierno fue un periodo de renacimiento artístico y cultural, en el que se recuperaron y conservaron muchas de las antiguas prácticas y conocimientos egipcios que habían sido descuidados durante los siglos de inestabilidad. El reinado de Psamético I es visto como un periodo de restauración y renacimiento, en el que Egipto, aunque enfrentando nuevos desafíos, logró recuperar parte de su antigua gloria. La estabilidad que logró establecer permitió a Egipto disfrutar de un resurgimiento cultural y económico, y su legado continuó influyendo en la dinastía saíta que lo sucedió, asegurando que Egipto permaneciera unificado y fuerte durante varias generaciones más. Necho II, hijo de Psamético I, es uno de los faraones más interesantes de la dinastía 26 debido a su enfoque en la expansión naval y el comercio. Necho II es conocido por su intento de conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo a través de un canal, un proyecto que prefiguró el Canal de Suez de miles de años después. Aunque el canal no se completó en su tiempo, el esfuerzo de Necho II por fomentar la navegación y el comercio fue un testimonio de su visión de Egipto como una potencia marítima. Durante su reinado, Necho II también patrocinó una expedición fenicia, que según el historiador Heródoto, logró circunnavegar África, una hazaña increíble para la época. Este logro no solo amplió los horizontes geográficos de Egipto, sino que también demostró la capacidad técnica y el espíritu aventurero del reino bajo su liderazgo. La expansión del comercio y la influencia egipcia en el extranjero se convirtieron en prioridades durante su gobierno. En el ámbito militar, Necho II continuó las campañas de su padre en el Levante, buscando restablecer el dominio egipcio en la región. Sin embargo, su enfrentamiento con el rey babilonio Nabucodonosor II en la batalla de Carquemis resultó en una derrota que debilitó la influencia egipcia en Asia Menor. A pesar de esta derrota, Necho II logró mantener la estabilidad interna de Egipto y preservar su independencia frente a las potencias emergentes. Necho II es recordado como un faraón innovador, que vio el futuro de Egipto en el comercio y la exploración. Su visión de un Egipto conectado con el resto del mundo a través de rutas marítimas marcó un cambio en la política exterior del país, sentando las bases para una mayor interacción con otras civilizaciones. Aunque su reinado no estuvo exento de desafíos, su legado como un faraón que miró más allá de las fronteras tradicionales de Egipto perdura en la historia. Apris, también conocido como Wahibri, fue uno de los últimos faraones de la dinastía 26, un periodo de relativa estabilidad en Egipto después de la reunificación lograda por Psamético I. Sin embargo, su reinado se caracterizó por tensiones internas y fracasos militares que finalmente llevaron a la caída de su dinastía. Apris intentó expandir la influencia egipcia en el Mediterráneo, interviniendo en conflictos en la región de Palestina y luchando contra los griegos en Libia. Pero estas campañas fueron desastrosas. La derrota de Apris en Libia no solo debilitó su posición en el extranjero, sino que también provocó descontento en el país. Los egipcios se sintieron traicionados por su faraón
que parecía más preocupado por las aventuras militares extranjeras que por las necesidades del pueblo. Este descontento culminó en una revuelta liderada por el general Amasis, quien había sido enviado por Apries para sofocar la rebelión, pero que finalmente se alzó contra él y se proclamó faraón. La guerra civil resultante entre Apries y Amasis dividió al país. Aunque Apries buscó ayuda externa y regresó con un ejército mercenario, fue derrotado en la batalla decisiva. Apries fue capturado y más tarde asesinado, marcando el fin de su reinado y la caída de la dinastía 26, que había sido uno de los últimos baluartes de la independencia egipcia antes de la llegada de los persas. El ascenso de Amasis II al poder marcó el final de la dinastía 26, pero también el comienzo del último respiro de la independencia egipcia antes de la conquista persa. Aunque Amasis intentó estabilizar el país y restaurar su gloria, el daño causado durante el reinado de Apries fue irreversible y dejó a Egipto vulnerable a la invasión extranjera. Amasis II, también conocido como Ahmose II, fue uno de los faraones más destacados y carismáticos de la historia egipcia. Amasis provenía de un origen humilde, pero su habilidad como líder militar y político le permitió ascender al trono después de derrocar a Apries. Su reinado estuvo marcado por una mezcla de diplomacia hábil, reformas internas y un renacimiento cultural que intentó devolver a Egipto su antigua gloria. Durante su reinado, Amasis estableció relaciones diplomáticas y comerciales con potencias extranjeras, incluyendo Grecia. Amasis entendió que la cooperación con las ciudades-estado griegas, como Mileto y Samos, era clave para fortalecer la economía egipcia. Permitió a los griegos establecer un enclave en la ciudad de Naucratis, que se convirtió en un importante centro comercial y cultural, fomentando un intercambio que benefició a ambas civilizaciones. Amasis también se enfocó en la revitalización del culto religioso y la restauración de templos antiguos, lo que ayudó a consolidar su legitimidad como faraón y a mantener la unidad en el país. Sin embargo, a pesar de estos logros, Egipto estaba bajo la amenaza constante de la expansión persa, liderada por Ciro el Grande y luego por su hijo Cambises. Amasis, consciente del peligro, intentó aliarse con otras potencias, pero la creciente influencia persa era imparable. La muerte de Amasis marcó el final de un periodo de relativa prosperidad y la llegada de un destino sombrío para Egipto. Su sucesor, Psamético III, no pudo resistir la invasión persa, y Egipto finalmente cayó bajo el dominio de un poder extranjero. Amasis es recordado como el último gran faraón que intentó, en vano, preservar la independencia de Egipto frente a las fuerzas extranjeras. Psamético III, hijo de Amasis II, ascendió al trono en un momento crítico para Egipto. Apenas unos meses después de su coronación, el ejército persa, liderado por Cambises II, avanzó hacia Egipto con el objetivo de expandir su imperio. A pesar de los esfuerzos de Psamético por organizar la defensa del país, el poder militar persa era abrumador y Egipto no estaba preparado para enfrentar a un enemigo tan formidable. La batalla de Pelucio, librada en 525 a.C., fue decisiva para el destino de Egipto. Las tácticas y la superioridad numérica de los persas superaron a las fuerzas egipcias, lo que llevó a la captura de Psamético III y la caída de la última dinastía nativa del país. Tras su derrota, Psamético fue llevado a Susa, la capital persa, donde fue inicialmente tratado con respeto, pero eventualmente ejecutado, poniendo fin a su corta y desafortunada monarquía. Pero el país estaba ahora bajo el control de gobernadores extranjeros que respondían al gran rey en Persia. Este fue un golpe devastador para la identidad y el orgullo de la civilización egipcia, que había sido una potencia independiente durante miles de años. La conquista persa marcó el final de la era faraónica en Egipto y el comienzo de un largo periodo de dominación extranjera. A pesar de algunos intentos posteriores de restaurar la independencia, como las rebeliones locales y la breve recuperación durante la dinastía 30, Egipto nunca volvió a ser la gran potencia que una vez fue. La derrota de Psamético III simbolizó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del antiguo Egipto. Cleopatra VII es sin duda una de las figuras más icónicas de la historia egipcia
y su vida y reinado marcaron el ocaso del antiguo Egipto como una civilización independiente. Cleopatra ascendió al trono en una época de gran agitación política y militar, con Egipto atrapado en las luchas de poder entre Roma y las facciones internas. A pesar de los desafíos, Cleopatra demostró ser una líder astuta y carismática, utilizando su inteligencia, encanto y alianzas estratégicas para mantener su reino. Uno de los momentos más célebres de su reinado fue su relación con Julio César, que no solo fortaleció su posición en Egipto, sino que también le permitió recuperar el control sobre su país tras un breve exilio. Cleopatra dio a luz a un hijo de César, Ptolomeo XV, conocido como Cesarión, y trabajó para consolidar su dinastía. Sin embargo, la muerte de César y el ascenso de nuevos líderes en Roma complicaron su situación. Cleopatra luego se alió con Marco Antonio, uno de los 3 triunviros de Roma, con quien tuvo 3 hijos. Juntos buscaron desafiar el poder de Octaviano, futuro Augusto, en Roma. La alianza política y personal de Cleopatra y Marco Antonio, sin embargo, culminó en la decisiva batalla de Actium en el 31 a.C., donde sus fuerzas fueron derrotadas por las de Octaviano. Poco después, Cleopatra y Antonio se suicidaron, sellando el destino de Egipto. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía tolemaica y la incorporación de Egipto al Imperio Romano como una provincia. Cleopatra es recordada no solo como la última faraona, sino también como una mujer de gran influencia que intentó, en medio de un mundo dominado por hombres poderosos, mantener la independencia de su reino. Con su muerte, se cerró el último capítulo de la historia faraónica de Egipto. En los últimos siglos, algunos teóricos y autores han propuesto la idea de que los antiguos faraones egipcios, y particularmente algunas de sus asombrosas construcciones y conocimientos, podrían haber tenido conexiones con seres extraterrestres. Uno de los argumentos principales de estos teóricos es la perfección y la complejidad de las pirámides de Giza, especialmente la Gran Pirámide de Keops, que algunos creen que sería imposible de construir con la tecnología disponible en la antigua Egipto. Además de las pirámides, otros elementos, como los intrincados conocimientos astronómicos de los egipcios y las leyendas sobre dioses con características sobrehumanas, se interpretan a menudo como pruebas de contactos extraterrestres. Los faraones, considerados dioses en la tierra, podrían haber sido, según esta teoría, descendientes o intermediarios de estos visitantes estelares, lo que les otorgaba su autoridad divina y poder. Sin embargo, la mayoría de los historiadores y arqueólogos rechazan estas ideas, sosteniendo que los logros de la civilización egipcia son el resultado del ingenio humano y una evolución cultural a lo largo de milenios. La historia de los faraones egipcios es un testimonio fascinante de poder, religión y cultura que moldeó una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia de la humanidad. Desde los primeros faraones, como Narmer, que unificaron las tierras del Nilo, hasta los últimos líderes, como Cleopatra, cuya vida marcó el fin de la era faraónica, estos gobernantes dejaron un legado imborrable en la historia mundial. A lo largo de los milenios, los faraones supervisaron la construcción de algunas de las estructuras más impresionantes jamás creadas por el hombre, incluyendo las pirámides y templos que aún hoy asombran al mundo. Estas obras no solo reflejaban su poder y ambición, sino también su deseo de asegurar su inmortalidad y su lugar en la eternidad. Sin embargo, la historia de los faraones también es una historia de lucha, tanto interna como externa. Las dinastías faraónicas enfrentaron revueltas, invasiones y desafíos a su poder, lo que eventualmente llevó a la fragmentación y al debilitamiento del Estado egipcio. La era de los faraones concluyó con la dominación extranjera y la asimilación de Egipto por parte de imperios más grandes, como el persa, el griego y finalmente el romano. A pesar de esto, el legado de los faraones perdura, no solo en los monumentos y artefactos que dejaron atrás, sino también en la continua fascinación que su historia ejerce sobre nosotros.